Proceso constructivo de una carretera. Está basado en un diagrama que contiene las secciones de corte, balcón y terraplén. Cuando uno tiene un terreno natural y se quiere construir una carretera, lo primero que se tiene que hacer es un desmonte. El desmonte es quitar los árboles y la gran vegetación que existe en donde se va a construir la carretera. Usualmente es en el limítrofe en el derecho de vía, seleccionada por los ceros. Normalmente el topógrafo va a marcar los ceros, el cual consiste en un corte de talud o terraplén, donde empieza hasta donde termina la carretera, es decir, lo que se va a quitar. El desmonte tiene 4 fases. La primera fase, denominada tala, se utiliza para quitar los árboles. En la segunda fase, llamada roza, se quitan los arbustos. Mientras que en la tercera fase, denominada desenraice, se quitarán todas las raíces. Como última fase, se quita todo lo visible, denominado la limpia. Antes existía una quinta fase, quema, pero ya no se hace por los daños efectuados al medio ambiente. El desmonte se puede hacer con un tractor, con una deshuesadora, con una sierra manual o con una hacha, dependiendo del tipo de material. Del desmonte pasamos al despalme, que es la remoción de una capa de terreno, usualmente vegetal, que no va a servir para la construcción de la carretera. Se quita esta capa porque la materia vegetal con el tiempo se pudre y deja un hueco que puede ocasionar que al pasar los vehículos colapse la carretera. Normalmente el despalme es determinado por el estudio geotécnico, aproximadamente es menor de 30 centímetros. El despalme se puede hacer con una motoconformadora, cuchillas, tractor o excavadora. Cuando uno se encuentra en campo, hay otro tipo de despalme, donde uno se puede encontrar con zonas donde el terreno no es el adecuado por situaciones como 1. El paso de gente que a su vez deja basura. 2. Que haya piedras grandes. Y 3. Es cuando la carretera al paso del tiempo tiene hoyos y la gente suele ir a dejar escombro, provocando que este material no sea utilizado y que se tenga que remover del área. Una vez hecho el despalme, se tienen que hacer las excavaciones, primero en las zonas de corte. Normalmente en las obras se ocupan las cuchillas de tractor para aflojar la tierra. También se puede ocupar una excavadora. Este material será empujado con un tractor hasta llegar al nivel. El nivel se obtiene en base a una estaca que pone el topógrafo. Esto es para material tipo B. En el caso del material tipo C, los explosivos se tienen que pedir con tiempo, donde en base al proyecto se saca la clasificación presupuestal, en el cual nos va a definir la cantidad de material que queremos, así como determinar la cantidad de explosivos que necesitamos. Luego se va a la Sedena, donde checan el proyecto. Si es aprobado, te proporcionan una hoja de autorización de explosivos. Luego se compran y son enviados a la obra. Una vez en obra se tienen que guardar en unas casetas llamadas polvorín, que se encuentran alejadas de todas las personas y cosas flamables, a una temperatura controlada. Para determinar cómo se van a poner los explosivos, se tiene que barrenar con una track drill, el cual es una especie de taladro. Después, los denominados pobladores, nombre asignado a las personas que se encargan de poner los cartuchos. Ellos también determinan por estudios si la explosión va a ser conjunta o secuencial. Si es conjunta, todas explotan al mismo tiempo, mientras que si es secuencial, explota una por una. Una vez efectuada la explosión, el material se tiene que quitar, ya sea con tractor o excavadora. En el caso de una ampliación de carretera, se usa una excavadora para el abatimiento de talud. Hay veces que se tiene que contar con una excavación adicional, llamada corte en caja,
el cual va a estar por debajo del nivel de carretera. Esto sucede cuando se encuentra material que no es el adecuado para construir. Por lo general, es material arcilloso. Cuando nos encontramos con este tipo de material, la primera opción es quitarlo y hacer un corte en caja. La otra opción es sacar el material y acamellonarlo para después revolverlo y posteriormente ocuparlo. Después de esto, la idea es desplantar, pero si no se tiene una superficie adecuada, se tiene que poner una plantilla para que así se tenga una superficie de desplante totalmente homogénea. Esta plantilla se hace a base de compactación homogénea, llamada compactación de la cama de los cortes. El espesor va a ser determinado por el estudio geotécnico, donde la norma nos indica que su compactación debe de ser al 95% de su peso volumétrico seco máximo. La compactación se hace dependiendo del material. Por ejemplo, si es un material arenoso, se realiza con una maquinaria pesada de rodillo liso o rodillo vibratorio, mientras que en un material arcilloso se puede utilizar un rodillo pata de cabra. Para poder compactar, lo primero que se tiene que hacer es humectar con agua por medio de una pipa que contenga un aspersor que regula la cantidad de agua. La cantidad de agua es importante por la humedad óptima. En el campo, la forma más común es rociar agua y luego se pasa al compactador. De esta manera se determinan dos cosas. Si el material se hace lodo o se pega, quiere decir que se pasó de agua. Pero si al pasar se hace un tipo talco, eso nos quiere decir que le hace falta todavía agua. Si se llegara a pasar de agua, se tendrá que rastrear con la motoconformadora y dejar que se seque o que se oree. Antes de empezar a terraplenar, se tiene que instalar el drenaje. Algunos tipos son alcantarilla de tubo, la cual tiene que atravesar la carretera de manera transversal de un extremo al otro. Para instalar, se busca el desplante del tubo en donde se pondrá y se tiene que colocar acostillándolo, haciendo una tipo concavidad para que el tubo no se mueva. Después de acostillar, se le ponen unos muros de cabeza o también denominados cabezales en los extremos. Dichos cabezales pueden ser de mampostería, ya sea de primera clase, hechas con piedra labrada. Segunda clase es donde solamente la piedra está labrada de una cara. Esta cara va a ir hacia el concreto para mejor adherencia. Tercera clase, con piedra sin labrar. Y la última, mampostería seca, donde no se usa ningún mortero o aglutinante para colocarse, es decir, son piedras acomodadas, comúnmente usadas en caminos rurales. Cuando hay una sección en balcón, se ocupa una caja de caída. Esta siempre va al lado del corte, donde el agua cae en la caja. Otra sería que fuera una alcantarilla de losa, simplemente apoyada. Al decir esto, es que no está empotrada a la mampostería, con aleros para dar paso al agua. Ahora sí, en la parte del terraplén, a la hora de desplantar la estructura, se tiene que usar una plantilla de compactación del terreno natural al 90% de su peso volumétrico seco máximo. Una vez ya teniendo esto, se comienza a rellenar, en donde se encuentran 3 secciones diferentes. Área de terraplén. Regularmente es de más de 1 metro. Se puede rellenar con el material sacado del corte, donde se comienza por acamellonar, extender y compactar el material. Se tiene que compactar en capas de 20 a 30 centímetros. Luego se hace la capa subyacente. Esta capa se compacta al 95% de su peso volumétrico seco máximo, usualmente es de 30 centímetros. Como última capa está la capa subrasante, que es la que se va a poner en todo lo largo de la carretera, de material seleccionado sacado de un banco.
Este material tiene que ser compactado al 100% de su peso volumétrico seco máximo. Normalmente es igual de 30 centímetros. Hay dos maneras de saber que la compactación está al 100%. 1. Al cerrarse los poros, o sea que el suelo quede fino. 2. Que el pico rebote al darle un golpe. Cuando se hace una carpeta de concreto hidráulico, después de la subrasante está la subbase solamente. La función de la subbase es de soportar las cargas. En concreto hidráulico, la subbase es de 3 pulgadas, usualmente es de grava, y se compacta al 100% de su peso volumétrico seco. Después de esto, hay un riego de impregnación que se hace con una emulsión de petróleo de rompimiento medio. Se tiene que calentar y poner arriba de la subbase por medio de un aspersor o petrolizadora, a razón de 1.5 o 1.7 litros por metros cuadrados. Y después hay que aplicar el poreo, que es un tipo de riego de arena de mina, ayudando a tapar los poros de la capa. Se puede o no aplicar un riego de liga. Esto va a depender primero del tipo de pavimento, pues las normas dicen que no es necesario en concreto hidráulico, ya que su función es de impermeabilizar la superficie. En México se dice que se tienen que poner los dos riegos. Sin embargo, la norma internacional de los pavimentos dice que si se va a poner concreto hidráulico, no tiene caso que se ponga el riego de impregnación, porque se supone que este ayuda a cubrir o impermeabilizar la superficie. El riego de liga solo se va a poner cuando haya dos condiciones. 1. Que se ponga la carpeta asfáltica. 2. Que haya pasado mucho tiempo desde el riego de la impregnación, ya que esta es una emulsión de rompimiento rápido, que es una especie de protección que se le va a dar para que haya una adherencia completa entre la carpeta y la parte de abajo. El pavimento rígido, también llamado de concreto hidráulico, va a tener, aparte de concreto acero, llevará barras de amarre a todo lo largo de la carretera y pasajuntas a lo ancho a cada determinado espacio de la carretera. Ya que este acero no trabaja a tensión, el módulo de ruptura tiene que ser de 38 a 42 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es igual a 310 a 315 kilogramos por centímetros cuadrados, con un acelerante a 7 días, con un revenimiento de 8 a 10 centímetros, aplicándose con una pavimentadora de concreto. Algunas veces se le pone malla para evitar que se agriete por el sol. Procedemos con cimbrar. Después se cuela todo y para evitar el asentamiento o fisuras se corta a cada determinada distancia, aproximadamente 1/3 del espesor de la losa. Después de cortar, se deja para que cuando pase un camión haga una grieta, denominada grieta inducida, trabajando así con el acero. Lo siguiente es tapar con una cintrilla de poliuretano y un sellador autonivelante. Ya teniendo nuestra carpeta de concreto hidráulico terminada, se raya con un rastrillo especial o con una tela de yunte. Esto sirve para dejar pasar el agua del bombeo a la cuneta, y también por la situación de fricción para evitar derrapar. Una vez hecho esto, se hacen las cunetas poniendo formaletas a cada metro. En este caso se cuela una sí y una no. De igual manera se cuelan los bordillos o se pueden poner prefabricados. Al igual los lavaderos que están en la sección de terraplén, poniéndoles mallas, luego sus guarniciones o sus banquetas. Por último, se pone el señalamiento. En el caso del señalamiento horizontal, se puede hacer de dos maneras. Una, se marca en el pavimento y se pinta manualmente. 2.
con una máquina pintarrayas de carrito u orquesta. En el caso del señalamiento vertical, se hace una cepa, se instala el señalamiento, se nivela y al final se le vierte concreto. En el caso de las señales elevadas, hay que hacer un dado con una zapata aislada. En el caso de las obras y dispositivos diversos, como vialetas, estas son pegadas con adhesivo. En otro caso están los reductores de velocidad, donde también entran boyas o tachuelas. Estos son anclados al pavimento. Y como último, las defensas metálicas. Se tienen que hacer unos hoyos donde van a ir los postes, con una posteadora. Con esto se da fin al proceso constructivo de una carretera de concreto hidráulico.